Buenos días, profesora. Hola, te saluda Rosa, asesora educativa del Colegio San. Te saludamos desde nuestra oficina ubicada en la ciudad de Huaraz. ¿Quieres terminar tu secundaria? Puedes estudiar con nosotros tan solo en tus tiempos libres. Aprovecha nuestra promoción de matrícula a tan solo 9 soles por tiempo limitado. ¿Qué esperas? Matrículate ahora y obtén tu certificado de estudios. ¡Te esperamos! ¿Quieres obtener tu certificado de estudios de secundaria? El Colegio Sanet tiene la solución. Culmina tus estudios en tan solo 2 años. Clases de reforzamiento en vivo, acceso a nuestra plataforma virtual donde encontrarás clases de todos los cursos. También te brindaremos el horario de nuestros docentes, quienes estarán atentos para poder resolver todas tus inquietudes. Puedes estudiar de cualquier parte del Perú. Para mayores informes, escríbenos. Hola, te saluda Rosa, asesora educativa del Colegio San. Te saludamos desde nuestra oficina ubicada en la ciudad de Huaraz. ¿Quieres terminar tu secundaria? Puedes estudiar con nosotros tan solo en tus tiempos libres. Aprovecha nuestra promoción de matrícula a tan solo 9 soles por tiempo limitado. ¿Qué esperas? Matrículate ahora y obtén tu certificado de estudios. ¡Te esperamos! Buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio, por favor? Y apagamos los micros. Buenas noches, Miss. Ay, buenas noches, ya yo sigo en tardes, chicos. Discúlpenme. Buenas noches, Miss.
Buenos días. Leudes me dice ya, buenos días, ustedes ya están en buenos días, algunos ya. Ordenemos, ¿estamos en tardes, noches o días, chicos? Noches, Miss. Noches. Chicos, algunos chicos ya están en 2 días ya. Ya, a ver, vamos a empezar con la sesión del día de hoy. Para poder iniciar, a ver, ¿quién me podría manifestar, chicos? ¿Qué hemos trabajado la clase pasada? A ver, pero antes de iniciar, les voy a pedir por favor que apaguemos los micros, ¿sí? Y renombremos. Ya en el Zoom podemos renombrarnos, coloquen sus apellidos y nombres completos. Joel, colócame tus apellidos y nombres completos, por favor, para registrar la asistencia. Y recuerden que la asistencia es registrada de acuerdo a la participación durante la clase. Ya, activamos micro siempre y cuando queremos participar. ¿Ya? ¿Chicos? Ya, profesora. Muy bien, entonces, dicho estas normas, iniciamos la clase del día de hoy. A ver, ¿quién me podría manifestar? ¿De qué tema hemos desarrollado la clase? A ver, Wilson, Valdivieso, Marbella, John, Germain, Joel. Mis de las reglas generales de la tildación. Ya, la acentuación. Hemos visto dos tipos de acento. ¿Cuáles son? Son las agudas, graves o llanas. No, 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 no. A ver, hemos hablado del acento, ¿cierto? Tilación general. Hay dos tipos de acento. ¿Cuáles son? Hay uno que todas las palabras van a tener y otras que solamente respetando algunas normas. ¿Mm? Marbella Flores Zapata. Sí, Miss. Lo que pasa es que la semana pasada estaba en mi trabajo, Miss, y no le he estado prestando mucha atención. A ver, de lo poco que me has prestado atención, ¿qué recuerdas? Para hacer una campana chiquita, porque el mismo funciona. Las palabras son fuertes, algo así, me acuerdo, Miss. ¿Fuertes? Ya, ya algo acento. A ver, John Sánchez Romero. Y esto no me corto. Acá no va. Exacto, acá no. Va a entrar y ahí queda ya. Igualito para la siguiente estaba. Sí, no, para cortar también. Tal como está va a quedar, ¿no? Ahí sí, claro. Cuando entra, Profesora, buenas noches. Buenas noches. Yo que recuerdo, creo que hemos hablado del acento prosódico y el acento ortográfico. Exacto. Esos son los dos tipos de acento. Acento prosódico y acento ortográfico. Aquí llamamos acento Profesora, prosódico. entre ellos hay esdrújulas y sobreesdrújulas, y también se pueden tirar en cuando terminan en N y S.
¿A qué llamamos acento prosódico y acento ortográfico? No es que está uno abajo. Más ahí es. Ahí. Es que ahí, ¿no es? Yo no. Sí, marca, sí, también. Traes de Cindy Sanginés. Pues y allá y preferiblemente en este lado para poder no, no. ¿Se ve? Sí, profesora. A ver, Cindy, ¿a qué llamamos acento prosódico? Es aquel que marca la sílaba que se pronuncia con más énfasis en una palabra. ¿Cómo? Disculpa, no te logro escuchar muy bien. Es aquel que marca las sílabas que se pronuncia con más énfasis en una palabra. Ya, ¿a qué nos referimos con eso? Una explicación más clara, que tú lo puedas descifrar. A ver, chicos. John Sánchez Romero. John Sánchez Romero. John. Sí, Miss. John. A ver, una definición más clara de la que tu compañera dijo. ¿A qué llamamos acento prosódico? John. ¿Ningunos? John, ¿te recuerdas o no te recuerdas? Chicos, no nos quedemos callados, ¿sí? Por No, favor. Si no recuerdo. recuerdo, hay que manifestarlo. Si no, yo me quedo esperando y ustedes están callados y no responden nada. No recuerdo, Miss. Ya, muy bien. A ver, Ani Ramos Cueva. No estaba en la anterior clase, profesora. Wilson Dalín Carlín Paredes. Presente, profesora. A ver, ¿recuerdas? ¿Estuviste atento? ¿No estuviste en la clase? Hombre, creo que es la mayor fuerza de voz con pronunciación, una sílaba dentro de un grupo, creo. Ya, vas por ahí. ¿Pero en qué se diferencia el acento prosódico del acento ortográfico? ¿En qué se diferencian ambas sílabas? Que llevan la mayor fuerza de voz. Ambas tienen mayor fuerza de voz, pero ¿cuál es la diferencia entre ambos tipos de acento? A ver, para todos. ¿Qué tipo de acento poseen todas las palabras, sin excepción? Todas las palabras. ¿Qué tipo de acento poseen? Acento prosódico. Acento prosódico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el acento ortográfico es esa línea que yo le coloco, línea oblicua que yo le coloco en la parte superior de una sílaba, siempre y cuando cumpla con las normas de la acentuación. ¿Cierto o no? Por eso les decía, ¿cuál es la diferencia? Y una definición específica. Si tú me dices una definición es aquel que tiene mayor fuerza de voz, el acento ortográfico también.
Pero ¿cuál es la diferencia? Que el acento prosódico es aquella sílaba que tiene la mayor fuerza de voz y todas las palabras del español lo poseen. Mientras que el acento ortográfico, solamente las que respeten las normas. Y ahí viene lo que es las normas que uno de sus compañeras y compañeros ya estaba manifestando. ¿Cuál es? Agudas, graves, esdrújulas y sobredrújulas. Muy bien, agudas, graves, esdrújulas y sobre esdrújulas. ¿Cuándo decimos que una palabra es aguda? Profesora, ¿puede repetir? Cuando decimos que una palabra es aguda. Cuando termina en vocal, Miss. Cuando termina en vocal. ¿Solo en vocal? Tiene dos características, En o mejor vocal dicho, o tres. Tres en las- características que yo debo de identificar de una palabra para saber si es aguda, si es grave, si es esdrújula o si es sobreesdrújula. Tiene tres características. ¿Cuáles son? Cuando la mayor fuerza de voz termina en la última sílaba. La primera característica es que lo que yo debo de identificar primero, ¿qué cosa es? La mayor fuerza de voz. ¿Dónde se ubica? ¿Dónde se ubica para que sea aguda? Profesora, cuando terminan, se tildan cuando terminan en N, S y O también. Esa es la segunda característica, ¿cierto? Primero, en la última sílaba debe de caer la mayor fuerza de voz y cuando termina en N, S o vocal. Yo voy a tildar siempre y cuando termine en ello y respete su sílaba tónica. Pero si no, si tiene su sílaba tónica en la última sílaba, pero no termina ni en N, ni en S, ni en vocal, ¿tildo o no la tildo? ¿Tildo o no tildo, chicos? No, Miss. No voy a tildar. ¿Cómo se les va a denominar esa palabra? ¿Mm? ¿Cómo lo voy a denominar? ¿Será aguda con tilde o aguda sin tilde? Aguda sin tilde. Aguda sin tilde. Va a seguir siendo aguda, pero ¿qué va a ser? La aguda sin tilde. Ya, muy bien. Ahora, ¿y las graves? ¿Cuándo tildo yo las graves? Profe, cuando la mayor fuerza de voz está en la penúltima sílaba. En la penúltima sílaba. ¿Y cuándo yo tildo? ¿Cuándo yo tildo una palabra grave? ¿Solamente que tenga su mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba? Cuando termine en cualquier consonante excepto N, S o vocal. Exacto, es lo contrario a lo que son las agudas, ¿cierto? Entonces yo voy a tildar, voy a decir que una palabra es grave cuando su mayor fuerza de voz, ¿dónde está? En la penúltima sílaba y cuando termine en una consonante que sea distinta a N, S o vocal, ¿cierto o no?
Sí, ¿verdad? Muy bien. Entonces, tanto las agudas como las graves van a ser palabras o términos que van a tener sus excepciones. ¿Ya? Ahora, esdrújulas. ¿A qué La llamamos mayor palabras fuerza, esdrújulas? cuando la mayor fuerza de voz está en antepenúltima sílaba. Antepenúltima. ¿Tiene alguna otra característica? Todos llevan tilde sin excepción. Todas llevan tilde sin excepción. Muy bien. ¿Y las sobresdrújulas? La mayor fuerza de voz la lleva en la ante de la antepenúltima sílaba. Muy bien. Entonces, tanto las esdrújulas como las sobresdrújulas, ¿qué tengo que tener yo en claro? Que todos llevan tilde. Que todas llevan tilde ya, pero ¿qué tengo que tener claro para yo saber si es esdrújula o sobresdrújula? Chicos. Lo acaban de decir ustedes, chicos. Lo que yo debo de tener en claro para las esdrújulas y las sobresdrújulas es su tonalidad nada más. ¿Dónde recae la sílaba tónica? Porque si recae en la última sílaba, ¿yo voy a decir que es esdrújula? ¿Yo voy a decir ello? John, Wilson, Cindy. Cindy, Wilson, Marbella. No la logré, no le Chicos, por llegué favor, a... hablen porque si no yo voy a registrar como inasistencia, chicos, porque la verdad les estoy haciendo preguntas que ustedes mismos están respondiendo. Y al parecer ustedes están calladitos, no dicen nada. Hay que Profesora, pero qué participar. preguntas, yo le he estado respondiendo. Ahorita no le logré escuchar porque recibí una llamada. Sí, sí, solamente tengo una que está en mi clase, me parece, porque llamo a John, a Wilson, a Amelia, y tan calladitos. Yo les dije ya en la primera clase, les manifestaba, si no conocen o no me entienden o nunca han escuchado el término, me lo manifiestan para yo No profundizar, le entendí muy bien, ¿ya? Miss, Porque si disculpa. yo, por ejemplo, ustedes no me responden nada, uno, sobreentiendo, uno, que no están atentos, dos, que no están en la clase y que solamente lo conectaron, ¿cierto? O tres que no quieren participar y yo avanzo. Y ahorita, por ejemplo, la clase pasada he avanzado, ahora les pregunto lo que hemos trabajado la clase pasada y nadie me responde. ¿Qué significa Miss, ello? Que no me han entendido. Miss, mil disculpas, te voy a pedir un permisito, no puedo ahorita estar en clase, estoy en el trabajo, ¿sí, Miss? Ya no te preocupes, muy bien. ¿Ya? A ver, les decía, ustedes me han venido respondiendo, lo han hecho correcto, por eso les hacía una doble pregunta, ¿no? Les decía, por ejemplo, ¿qué es lo que yo debo de tener claro para determinar si una palabra es sobresdrújula o esdrújula? ¿Qué es lo que debo de tener claro? Porque en las agudas y en las graves tengo que tener claro tres características todavía, porque yo no puedo determinar solamente por su tonalidad y decir que esa palabra es aguda, entonces yo la coloco su tilde, ¿cierto?
No puedo hacer eso. Uno, ¿por qué? Primero lo que debo de hacer es verificar su tonalidad, dónde recae la mayor fuerza de voz. Y dos, debo de verificar su terminación. Si termina en N, si termina en S o si termina en vocal. Si termina en esos tres términos, yo puedo decir que esa palabra, uno, es aguda y la puedo tildar. Pero si no termina ni en N, ni en S, ni en vocal, y sí tiene su sílaba tónica, y la última sílaba, puedo decir sí que es aguda también, pero que no puedo tildarla. Es aguda sin tilde, ¿por qué? Porque no respeta la norma general. En cambio, en las sobresdrújulas y en las esdrújulas no hay ninguna excepción. Solamente lo que debo de identificar correctamente es sílaba tónica. ¿Me dejo entender? Chicos. Sí, profesora. Sí, profesora. Sí, ¿verdad? Entonces, esa es la manera de manifestar. Eso hay que tener en claro. ¿En qué les ayuda este tema? En que ustedes van a poder, uno, silabiar adecuadamente y tildar adecuadamente. Pero para ello deben manejar estos 4 reglas. Ya, aparte, yo sé que es un poco engorroso recordarnos, ¿no? Aguda, grave, esdrújula. Entonces, yo les di una técnica la clase pasada. ¿Cuál es esa técnica? ¿Cuál es esa técnica que nosotros o que les di a conocer para que ustedes se recorran mucho más rápido y ubiquen también rápidamente y puedan determinar la tilde y dónde recae la mayor fuerza de voz? Era Sega. El sega, ¿cierto? El sega es una técnica que yo voy a ubicar, ¿no? A de aguda, G de grave, E de esdrújula y S de sobre esdrújula. Ahí ubico mi sílaba, lo silabeo mi palabra y puedo verificar dónde recae la mayor fuerza de voz y qué tipo de palabra es mucho más fácil. Chicos? Muy bien, muy bien. Espero que se hayan podido recordar. ¿Ya? Muy bien, entonces el día de hoy vamos a hablar de 2 términos. Uno de sinonimia y otro de antonimia. ¿Qué entienden ustedes por sinonimia o sinónimos? Chicos. ¿Qué entienden? De manera general. No quiero que me busquen en el internet, quiero que ustedes me digan con sus propias palabras, ¿qué se les viene a la cabeza? Por ejemplo, si a mí me dicen un término, entonces ya rapidito se me viene una definición quizás a mi cabecita, ¿no? Puede ser errónea, pero para ello estamos, ¿no? Para poder rectificarnos. ¿Qué entendemos por sinonimia? Es lo mismo que decir sinónimos, en otras palabras, pero va a tener una particularidad la sinonimia. Profesora, es algo que se asemeje. Es como un derivado. Algo parecido. Son palabras con significado parecido, ¿cierto? ¿Ya? Son palabras con significado parecido. ¿Qué quiere decir? Que vamos a considerar nosotros la base, la particularidad de la palabra y se va a poder asignar una definición más apropiada del término que se va a adecuar al contexto. Cuando nosotros hablamos de sinonimia, es lo mismo que decir sinónimos, pero la diferencia ¿cuál es? Que estas palabras van a estar adecuadas dentro de un texto. Por eso se le va a determinar sinonimia, porque vamos a usar términos que van a ir referente a algún contexto, alguna situación. Por ejemplo, atleta, deportista. Ambos tienen significado parecido, ¿o no? Sí, Miss, por no decir igual. Exacto. Pero si yo digo, por ejemplo, aquel atleta llegó primer lugar y aquel deportista juega muy bien. Ahí, atleta, ¿tendrá un parecido significado así con exactitud? No, profesora. Es un poco, algo mínimo. Poco, muy lejano, ¿cierto? Claro está que ambos términos van a significar de una persona que se ejercita, ¿cierto? Pero
contextualizando la oración que les estoy brindando, el primero puede Sería, hacer referencia a una persona que ha corrido, ¿cierto? Y al otro que practica algún deporte muy distinto. Pero ambos que son personas, o mejor dicho, significa personas que desarrollan algún tipo de deporte o ejercicio. ¿Me dejo eh, entender? creo que Entonces, cuando creo que en atleta creo que vendría a ser directamente, ¿no? A lo que se refiere y en deporte, en deportista algo general. exacto, por eso les decía, ¿no? Los sinónimo es palabra con significado parecido. La sinonimia es lo mismo, pero la diferencia ¿cuál es? Que las palabras van a estar dentro de una oración, ¿ya? Ahora hay tipos de sinónimos. Vamos a tener sinónimos absolutos, sinónimos parciales y los contextuales. Cuando hablamos de sinónimos absolutos, van a ser aquellos sinónimos, ¿ya? Que van a compartir un significado realmente parecido, prácticamente que no van a cambiar, no, ¿ya? En los cuales va a ser posible encontrar alguna clase de diferencia, pero va a ser mínima, ¿no? Por ejemplo, pidió una bicicleta como regalo de Navidad o me encantó el obsequio que me diste. Regalo y obsequio, ¿tienen significado parecido o no? Muy parecido. Muy parecido, ¿cierto? Porque ambos significa qué cosa, algo que tú estás brindando, ¿cierto? Y los sinónimos parciales ya es lo contrario a los absolutos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que van a resultar intercambiables en muchos contextos, más no en todos, ¿ya? La sinceridad es lo que más aprecio en las personas. Te hablo con toda franqueza, ¿cierto? Sinceridad y franqueza. ¿A qué nos referimos? Cosas Sinceridad, directas. algo veredicto, ¿cierto? Y franqueza vendría a decir algo directo, de frente. Ujú. Entonces, su significado va a ser similar, pero muy lejano. Pero, ¿por qué? Porque se van a adecuar de acuerdo al contexto y algunas veces no van a tener un mismo significado. Y luego tenemos los sinónimos contextuales, ¿ya? Que van a ser aquellos términos que se van a encontrar resaltados, cuyo significado se va a centrar en qué? En el contexto. ¿Qué quiere decir? Que voy a tener una oración en la cual voy a tener que determinar qué palabra puede ir al reemplazo de esa resaltada, pero primero no solamente me voy a basar en el significado que tenga parecido, sino también que tenga coherencia dentro del texto que yo vaya a reemplazar. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Sí, mis. Muy bien. Entonces, acá tenemos dos ejercicios. A ver, 2 minutos. Estos son ejercicios sumamente fáciles que ustedes lo pueden desarrollar rápidamente. A ver, 2 minutitos nada más. Y luego lo desarrollamos y verificamos si lo han hecho bien.
Pueden hacer silencio, disculpen. Muy bien, ya está. Eso está fácil. Dice, recuerdo que mi padrino cuando llegaba al cumpleaños de mi papá con algunos cuantos vasos de cerveza, se encontraba beodo y bailaba de manera muy graciosa. ¿Qué palabra podría ir ahí? Alcohólico. ¿Llegaba alcohólico? Embriagado. Embriagado. ¿Ya? Recuerden, para yo elegir la alternativa dentro de una sinonimia contextual, ¿qué debo de tener en cuenta? El más apropiado. El más apropiado, no solamente que tenga significado parecido, sino más bien que coincida o contextualice dentro del texto. Mejor dicho, que dé coherencia y sentido a mi texto. ¿Eh, chicos? Ahora, siguiente. Su mejor amigo, en un momento de discusión, lo había llamado bastardo. Humillación, dolor y desilusión inundó su mente, pues ahora todos sabían que sus padres no eran casados. Ahí, ¿cuál podría ir? Ilegítimo. Ili, Ilegítimo, ilegítimo. ilícito, La profesora, vástago, La D, profesora, Miss. la, ilegal, advenedizo, la Ilegal, A. Miss. ¿Ilegal? profesora. Ilegítimo. ¿Ya? No sería ilegal, ¿ya? Porque ahí, por ejemplo, diría, su mejor amigo en un momento de discusión le había llamado ilegal. ¿Tiene sentido? No. No tiene sentido. No, no tiene. ¿Ya? Ilegítimo tiene el mismo significado que bastardo. Y se adecua también y le da coherencia a mi texto. ¿Ya, chicos? Hasta ahí. ¿Alguna consulta sobre los sinónimos o tipos de sinónimos? Todo claro, profesora. No, Miss. Muy bien. Entonces, los sinónimos, significados parecidos, hay sinónimos totales, parciales y contextuales. ¿Totales a qué nos referimos? A algo que se asemeja o algo parecido. Exacto, pero que su significado sea prácticamente parecido, ¿cierto? Que su diferencia sea mínima. Mientras que los parciales, ¿a qué nos referimos con parciales? ¿Solo en algo? ¿Cómo? Cuando son casi iguales. Claro, cuando son casi iguales, pero su definición sí van a tener gran diferencia y que no todos se van a adecuar a un mismo contexto, Es ¿cierto? que tienen algo de razón o algo básico, pero no del todo. Exacto. Muy bien. Y los sinónimos contextuales son los que van a aparecer dentro de un texto en el cual no solamente me tengo que basar en la definición, sino más bien también en que la palabra le dé sentido a mi oración. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a hablar sobre los antónimos, que es todo lo contrario a lo que son los sinónimos. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo. Tierno y salvaje. ¿Son términos con significado parecido o contrarios? Contrarios. Contrarios. Contrarios, ¿cierto? Que se oponen. Entonces, ¿qué podemos decir de los antónimos? ¿Qué podemos determinar? ¿Qué es lo opuesto? Que son palabras con significado contrario u opuesto, ¿ya? Que se diferencian. Ahora,
Antónimos graduales. ¿A qué llamamos antónimos graduales? ¿Mm? Van a ser aquellos antónimos que van a tener la misma referencia y significado. Es como que se asemeja mucho a la definición de sinónimos totales. Ya los graduales van a tener la misma referencia que quiere, pero esto qué quiere decir al contexto. Acá, por ejemplo, al yo decirte fuerte, débil, ¿de qué te estoy hablando? Sobre la fortaleza, la capacidad de alguien o de algo, ¿cierto? Entonces yo te digo, aquel joven es fuerte o aquel joven es débil. Ambos tienen, ¿qué cosa? El mismo contexto gramatical se podría decir, ¿cierto? Que ambos se refieren a sobre la fortaleza o a la capacidad de algo, ¿cierto? Pero claro está que su significado va a ser distinto, va a ser contrario, ¿ya? Ahora, los antónimos complementarios van a ser aquellos que van a cambiar prácticamente por completo su definición, o mejor dicho, su contexto. Por ejemplo, hombre se opone a mujer. Son términos totalmente distintos, ¿sí? Y con significados también distintos, ¿ya? Luego tenemos los antónimos recíprocos. ¿Qué son? Son aquellos que van a designar una relación desde el punto de vista opuesto, pero van a tener una relación similar a los graduales. Dar y recibir son palabras opuestas o con significados muy distintos, sí, pero desde un punto de vista, ¿ya? No del todo. Y luego tenemos los también llamados antónimos contextuales. Al igual que el de sinónimos contextuales, los antónimos contextuales también cumplen la misma función. ¿Qué va a ser? Que van a ser términos que van a aparecer resaltados dentro de una oración, a la cual nosotros tenemos que buscar el antónimo de esa palabra, pero que se adecue a mi texto o a mi oración. A ver, un minuto para que desarrollen este ejemplo. Solo ha heredado estas tierras por ahora baldías, pero estamos seguros de que alguna vez los labrará. A ver, un minuto nada más, porque está fácil. A ver, ¿cuál han determinado? ¿Será fértiles, productivas, cultas? Fértiles. Fértiles, a ver. Solo ha heredado estas tierras, por ahora baldías, pero estamos seguros de que alguna vez las labrará. ¿Qué significa baldías? Como algo desolado o algo desterrenado, algo así. O algo, Exacto. Tierras secas, ¿cierto? Donde no produce absolutamente nada. Entonces, lo contrario a baldías, a algo que no puede producir, vamos a encontrar a los fértiles. ¿Ya? Algo que sí va a producir. ¿Cierto? pero también podría ser productivas, pero fértiles se acerca más por lo que se refiere a la tierra. Exacto. Porque productivas más se puede adecuar a que quizás de fruto o algo, ¿cierto? Pero acá estamos hablando, como dice su compañero, de terreno. ¿Ya? Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta respecto a los sinónimos y antónimos contextuales? No, me todo bien. Todo No. claro. Sí, es un tema bastante práctico y fácil de comprender. Sí, recuerden, sinónimos contextuales no solamente nos debemos basar en su definición, sino también que se adecue a mi texto o mi oración. Chicos? Y lo mismo sucede con los
antónimos. ¿Ya? A ver, les voy a dar unos 3 minutos, exagerando, para que me desarrollen este ejercicio y me enlacen. Ya me enlacen para con sus antónimos respectivos. Esto es sumamente fácil, así que yo sé que lo puedo lograr y luego lo hacemos conmigo. Miss, robar, rodar. Flaco, delgado. A ver, desarrollenlo ustedes y luego yo voy a pasar el tiempo para que ustedes lo desarrollen conmigo, chicos. En silencio. Profesora, flaco a delgado y cabello a pedo. Miss, robar, hurtar. Chicos, desarrollenlo porque no todos sus compañeros lo van a desarrollar de esa manera. Desarrollenlo ustedes y luego yo los voy a llamar aleatoriamente para que me puedan manifestar su respuesta. Dejemos que sus compañeros trabajen. A ver, chicos, ¿quiénes están jugando? Dejemos de jugar con ello, por favor. Borremos los que han utilizado la opción. ¿Sí? Y empecemos a desarrollar. A ver, Rolando Carguaz Seferino.
Por favor, Sí, los que han marcado, por favor, la pantalla, bórrenlo. ¿Sí? Les dije que me trabajen ahí nada más, no que lo marquen. Ya, por favor, comprendamos de que no todos nuestros compañeros trabajan al compás o al mismo ritmo que los demás. Ya, chicos, hay que ser un poco empáticos en ello. ¿Ya? A ver, Roland, robar. ¿Con cuál lo has enlazado? Que ya lo han enlazado acá. hurtar. Con hurtar. ¿Ya? Con hurtar. Rotar. Rodar. Juan Carlos, rodar. Recuerden que a mí me sale quienes han marcado, chicos. Les dije que lo borrase. A ver, Cindy. Camino es sendero. Cindy. Camino, sendero. ¿Ya? Sendero. Camino, sendero. Y camino, regresar. Encima me lo han enlazado. Flaco. Delgado. Delgado. Económico. Delgado. Barato. Económico, barato. Ahí, por ejemplo, ¿qué tipo de antónimo sería? ¿Mm? ¿Qué tipo de antónimo sería? Gradual, complementario o recíproco. Gradual. ¿Ya, chicos? Volver. Regresar. Volver con regresar. Oír. Escuchar. Escuchar. Iluminar. Alumbrar. Alumbrar. Aumentar, agrandar, No. aumentar. Cabello, pelo. Exacto. ¿Ya? A ver, al otro lado dice, valioso, ¿con qué iría? Preciado. Con preciado. Preciado. Pelo. Armonía. Paz. 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 Helado. Congelado. 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 Médico. Médico, doctor. Doctor. ¿Qué sigue? Completo. Completo. Irse. Marcharse. Muy bien. ¿Qué son estos lo que estamos enlazando? Sinónimos, antónimos. Sinónimos. Sinónimos. Casa. Vivienda. Tienda. Anteojos. Gafas. Gafas. Monarca. Rey. Aseado. No, rey. Rey. Ebrio. Borracho. Borracho. Limpio. Y aseado. Aseado. Fácil, ¿verdad? Muy bien. Ahora acá. A ver. Estoy a punto de preparar la comida. Acabar, robar, terminar. 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 Ya, estoy a punto de terminar de preparar la comida. Me dijeron que ese es más corto. Fácil, camino, sendero. Camino. Que ese camino es más corto. El peluquero me cortó el Cabello. cabello. ¿Y por qué no pelo?
Porque pelo se puede también usar en los brazos, no sé, pues, o en en otras áreas del cuerpo. Exacto. Es más pequeño. ¿Ya? La perrita estaba tan contenta que no paraba de Brincar, Ah, brincar, Brincar. 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 Voy a aparcar el coche en mi acabar, cochero, garaje. Cochera. Garaje. O cochera. Porque ¿qué tienen las casas? Cochera, garaje. Hacía tanto frío que me quedé helado. Estaba enfermo y fuimos al Médico. Doctor. Médico. La película fue Increíble. increíble. ¿Ya? Increíble, Miss. Ahora acá. Sano, antónimos. Sano, Insano, Miss, insano. Insano. insano, lo contrario. Perfecto, perfecto. Imperfecto. imperfecto. Joven, Viejo. viejo. Áspero, Suave. ¿cómo? Suave. 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 Ir, Venir. 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 Fin, Principio. 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 Cómodo, Incómodo. 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 Valiente. Valiente. Cobarde. Cobarde. Valiente, cobarde. Simpático, Antipático. Agradable. antipático. ¿Acá qué se refiere a la actitud? Mucho, Poco. Poco. generoso, Agarrado. agarrado. Una persona que no le Subir, gusta bajar. subir, bajar. Bajar. Muy bien. Excelente. Hasta ahí. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿Algo que no les haya quedado claro? No, Miss, todo súper básico. Básico, ¿cierto? Este es un tema, como les dije, sumamente fácil, fácil de comprender. Lo que sí tienen que hacer es analizar. En el compendio tienen que analizar diferentes tipos de ejercicios con sinónimos y antónimos, pero que estén dentro de una oración. Entonces, no solamente básense en el significado, sino también en contextualizar la oración, que la alternativa que yo vaya a elegir debe tener sentido dentro de mi oración. Si no tiene sentido, entonces estoy eligiendo una palabra errónea, tanto con los sinónimos como los antónimos. ¿Me dejo entender? Sí, Miss, ¿Sí? todo correcto. ¿Ya? Hay que tener en cuenta y no se olviden, hay que leer las preguntas, chicos. Muchos de ustedes no me leen la pregunta y me dicen, no sé qué voy a hacer acá. Les digo, ¿me has leído la pregunta? No, Miss. Entonces hay que tratar de leer la pregunta para así poder comprender qué es lo que yo puedo hacer. ¿Ya? Muy bien, chicos, sin más que decirles, ha sido un gusto trabajar el día de hoy con ustedes. Nos vemos en una siguiente clase. Cuídense mucho. Igualmente, mis bendiciones. Cuídense. Hasta luego.